Me habría gustado no pensar en las horas de angustia que iba a pasar esa noche solo en mi cuarto sin poder dormirme. Trataba de convencerme de que carecían de importancia, porque a la mañana siguiente las habría olvidado, de aferrarme a ideas de futuro, que habrían debido conducirme como por un puente al otro lado del abismo inminente que me aterraba. Pero mi espíritu, tenso por la preocupación, conveso por la mirada que lanzaba sobre mi madre, no se dejaba invadir por ninguna impresión extraña. Las ideas entraban perfectamente en él, pero a condición de dejar fuera cualquier elemento de belleza o simplemente de gracia que hubiera podido emocionarme o distraerme, como un enfermo que gracias a un anestésico asiste con plena lucidez pero sin sentir nada a la operación que sobre él practican. Podía recitarme a mí mismo versos que amaba o observar los esfuerzos del abuelo por hablar a Swann del duque de Audifer-Pasquier sin que los primeros me inspirasen ninguna emoción ni los segundos alegría alguna. Aquellos esfuerzos resultaron infructuosos. Nada más plantear a mi abuelo a Swann una pregunta relativa a ese orador, una de las hermanas de la abuela, en cuyos oídos la pregunta vibró como un silencio profundo, aunque intempestivo, que su educación le impedía romper, interpeló a la otra. Figúrate, Celine, que he conocido una joven institutriz sueca por la que he sabido detalles increíblemente interesantes sobre las cooperativas de los países escandinavos. Habrá que invitarla a cenar una noche. Me parece estupendo, respondió su hermana Flora, pero tampoco yo he perdido el tiempo. En casa del señor Vintel me han presentado a un viejo sabio que conoce mucho a Moubin y a quien Moubin ha explicado todo con detalle cómo se las arregla para preparar sus papeles. Interesantísimo. Es un vecino del señor Vintel y no sabía nada, y es muy amable. El señor Vintel no es el único que tiene vecinos amables, exclamó tía Celine con una voz que la timidez volvía fuerte y la premeditación artificiosa, mientras lanzaba sobre Swann lo que ella determinaba una mirada significativa. Entretanto, tía Flora, dándose cuenta de que con esa frase Celine estaba agradeciendo el vino de Asti, miraba también a Swann con un aire en el que se mezclaba el agradecimiento y la ironía, bien para subrayar el rasgo de ingenio de su hermana, bien porque envidiase a Swann el habérselo inspirado, bien porque, creyéndole centro de la atención general, no pudiera dejar de burlarse de él. Creo que podremos conseguir que venga a cenar, prosiguió Flora. Cuando se trata de Moubin o de Madame Materna, habla horas enteras sin parar. Debe ser delicioso, suspiró el abuelo, en cuya cabeza, por desgracia, la naturaleza había omitido incluir la posibilidad de interesarse apasionadamente por las cooperativas suecas o la preparación de los papeles por parte de Moubin, del mismo modo que había olvidado dotar a las de las hermanas de mi abuela con ese granito de sal que ha de añadir uno mismo si quiere encontrar algún sabor a un relato sobre la vida íntima de Molé o el conde de París. Mire, le dijo Swann al abuelo, lo que voy a decirle tiene más relación de lo que parece con lo que usted me preguntaba, porque en ciertos aspectos las cosas no han cambiado demasiado. Releía yo esta mañana a Saint-Simon algo que le habría divertido. Está en el volumen sobre su embajada a España. No es de los mejores. De hecho, apenas es algo más que un diario, pero cuando menos un diario maravillosamente escrito, lo cual ya supone una primera diferencia con los fastidiosos diarios que nos creemos obligados a leer mañana y tarde. No comparto su opinión. Hay días en que la lectura de los diarios me resulta muy agradable, le interrumpió tía Flora, para demostrar que había leído en Le Figaro la frase sobre el Corot de Swann. Cuando habla de cosas o de personas que nos interesa, añadió yendo más lejos tía Celine. No digo que no, respondió Swann atónito. Lo que reprocho a los diarios es obligarnos a prestar atención todos los días a cosas insignificantes, mientras que, a lo largo de toda nuestra vida, solo leemos 3 o 4 veces libros donde hay cosas esenciales. Dado que todas las mañanas desgarramos febrilmente la faja del diario,
Debería invertirse las cosas y poner en el diario, no sé, los pensamientos de Pascal. Soltó estas palabras en un tono de énfasis irónico para no parecer pedante, y sería uno de esos volúmenes de cantos dorados que solo abrimos una vez cada 10 años, añadió poniendo de manifiesto hacia las cosas mundanas ese desdén simulado de ciertos hombres de mundo, donde podríamos leer que la reina de Grecia ha ido a Cannes o que la princesa de León ha dado un baile de disfraces. Así quedaría restablecida la justa proporción. Pero, arrepentido de haberse dejado llevar y haber hablado, aunque en tono ligero, de cosas serias, añadió con ironía: vaya conversación la nuestra. No sé por qué abordamos estas cimas. Y volviéndose hacia mi abuelo, pues cuenta San Simón que Molière había tenido la audacia de tender la mano a sus hijos. Ya sabe de quién hablo, de Molière, ese del que dicen: en esta ordinaria botella nunca había otra cosa que mal humor, grosería y necedades. Ordinarias o no, conozco botellas que contienen algo muy distinto, dijo vivamente Flora, que también quería dar las gracias a Swann, porque el regalo del vino de Esti iban dirigido a las dos. Céline se echó a reír. Swann, desconcertado, prosiguió: no sé si fue ignorancia o añegaza, escribe San Simón, pero quiso dar la mano a mis hijos. Me di cuenta demasiado tarde para impedírselo. Mi abuelo empezaba a extasiarse con lo de ignorancia o añegaza, pero Mademoiselle Céline, a quien en nombre de San Simón, un literato, había impedido la anestesia completa de sus facultades auditivas, se mostró indignada. ¿Cómo? ¿Admira usted un comportamiento semejante? Pues sí que está bien, pero ¿qué es lo que quiere decir? ¿No vale tanto un hombre como otro? ¿Qué puede importar que sea duque o cochero si posee inteligencia y corazón? Bonitas maneras tenía San Simón de educar a sus hijos. Si no les enseña a dar la mano a las personas honradas, es sencillamente abominable. Y se atreve a citar eso, y el abuelo, desconsolado, comprendiendo la imposibilidad ante semejante obstrucción de lograr que Swann le contase las historias que le hubiesen divertido, le decía en voz baja a mamá: recuérdame el verso que me enseñaste y que tanto me consuela en recordar en estos momentos. Ah, sí, Señor, cuántas virtudes nos hacéis odiar. Ah, qué exacto es. Yo no quitaba los ojos de mi madre. Sabía que cuando nos sentáramos a la mesa no se me permitiría quedarme durante toda la cena, y que para no contrariar a mi padre, mamá no me dejaría besarla varias veces delante de la gente como si hubiéramos estado en mi cuarto. Por eso me prometía una vez en el comedor, cuando empezase a cenar y yo sintiese acercarse la hora, hacer por anticipado aquel beso que sería tan suave y furtivo, lo único que yo podía hacer solo con él, elegir con la mirada el lugar de la mejilla que besaría, preparar mi pensamiento para poder consagrar, gracias a ese inicio mental de beso, el minuto eterno que mamá me concediese sentir su mejilla contra mis labios. Como un pintor que solo puede contar con breves sesiones de posados, prepara su paleta y de antemano hace de memoria, basándose en sus notas, todo aquello para lo que, en rigor, podía prescindir del modelo. Pero ocurrió que, poco antes de que llamaran para la cena, el abuelo tuvo la ferocidad inconsciente de decir: el niño parece cansado, debería subir a la cama. Además, esta noche cenamos tarde. Y mi padre, que no respetaba con tanto escrúpulo como la abuela y mi madre la palabra de los pactos, dijo: sí, vamos, vete a la cama. Quise dar un beso a mamá, y en ese instante se oyó la campanilla para la cena. No, venga, deja en paz a tu madre y ya os habéis despedido de sobra. Estas manifestaciones son ridículas. Anda, súbete. Y tuve que irme sin viático. Tuve que subir peldaño a peldaño la escalera, como dice la expresión popular, a contracorazón, subiendo contra mi corazón, que quería volver junto a mi madre, pues ella no le había dado permiso con su beso para venirse conmigo. Aquella detestada escalera, por la que siempre me internaba con tanta tristeza, despedía un olor a barniz
que en cierto modo había absorbido, fijando aquella especie particular de pena que cada noche sentía, haciéndola todavía más cruel acaso que mi sensibilidad, porque bajo esa forma olfativa mi inteligencia no podía seguir participando en ella. Cuando estamos durmiendo y solo percibimos un dolor de muela, como una muchacha a la que intentamos sacar del agua 200 veces seguidas, o como un verso de Molière que continuamente nos repetimos. Qué gran alivio despertarnos y que nuestra inteligencia pueda liberar la idea del dolor de muelas de cualquier disfraz heroico o cadencioso. Era lo contrario de ese alivio lo que sentía cuando la pena de subir a mi cuarto penetraba en mí de forma infinitamente más rápida, casi instantánea, a un tiempo insidiosa y brusca, por la inhalación, mucho más tóxica que la penetración moral, del peculiar olor a barniz de aquella escalera. Una vez en mi cuarto, tenía que taponar toda la salida, cerrar los postigos, cavar mi propia tumba, retirar las mantas y ponerme el sudario del camisón. Pero antes de sepultarme en la pequeña cama de hierro que habían añadido al cuarto, porque en verano tenía mucho calor bajo las cortinas de reps de la cama grande, sentí un impulso de rebeldía. Quise probar una artimaña de condenado. Escribí a mi madre suplicándole que subiese para una cosa grave que no podía decirle en mi carta. Mi terror era que François, la cocinera de mi tía, encargada de ocuparse de mí cuando yo estaba en Combray, se negara a llevar mi nota. Sospechaba que yo, a ella, dar un recado a mi madre, cuando había invitado, le parecían tan imposible como al portero de un teatro entregar una carta a un actor mientras está en escena. Poseía sobre las cosas que puede o no puede hacerse un código imperioso, abundante, sutil e intransigente sobre las distinciones imperceptibles u ociosas, lo que le daba la apariencia de esas leyes antiguas que, junto a feroces prescripciones como degollar a los niños de pecho, prohíben con delicadeza exagerada cocer el cabrito en la leche de su madre o comer de un animal el tendón del muslo. A juzgar por la repentina obcecación con que se negaba a cumplir ciertos recados que le dábamos, ese código parecía haber previsto complejidades sociales y refinamientos mundanos que nada en el entorno de François ni en su vida de criada de pueblo podía haberle sugerido, y no teníamos más remedio que reconocer en su persona un pasado francés antiquísimo, noble y mal comprendido, como en esas ciudades manufactureras donde viejos palacetes atestiguan que en el pasado hubo una vida de corte, y donde los obreros de una fábrica de productos químicos trabajan en medio de delicadas esculturas que representan el milagro de San Teófilo o a los 4 hijos Aimón. En aquel caso particular, el artículo del código por el que era poco probable que, salvo en caso de incendio, François fuese a molestar a mamá delante de Monsieur Swann por un personaje tan insignificante como yo, expresaba simplemente el respeto que profesaba no solo por los parientes, como por los muertos, los sacerdotes y los reyes, sino también por el forastero a quien se da hospitalidad, respeto que quizá me hubiera emocionado en un libro, pero que en su boca siempre me irritaba debido al tono grave y tierno con que me hablaba de él, y más esa noche en que el carácter sagrado revestido a sus ojos por la cena tenía como secuela negarse a perturbar su ceremonia. Mas, para asegurar al menos alguna posibilidad, no vacilé en mentir y decirle que no era yo del todo quien había querido escribir a mamá, sino que era mamá la que, al despedirse, me había recomendado no olvidarme de enviarle respuestas sobre un objeto que me había pedido buscar, y se enfadaría mucho, desde luego, si no se le entregaba aquella nota. Pienso que François no me creyó porque, como los hombres primitivos cuyos sentidos eran más potentes que los nuestros,
discernía de inmediato, por signos imperceptibles para nosotros, cualquier verdad que quisiéramos ocultarle. Miró durante 5 minutos el sobre, como si el examen del papel y el aspecto de la escritura fueran a informarle de la naturaleza del contenido o a indicarle a qué artículo de su código debía remitirse. Luego salió con un aire resignado que parecía significar: qué desgracia para unos padres tener un hijo así. Volvió al cabo de un momento a decirme que todavía estaban en el helado y que el mayordomo no podía entregar la carta en ese momento delante de todo el mundo, pero que cuando estuviesen en los enjuagadientes ya hallaría medio de pasársela a mamá. Mi ansiedad decayó en el acto. Ahora ya no era la misma que hacía un momento, cuando me había despedido de mi madre, hasta el día siguiente, porque mi notita iba enojándola desde luego, y por doble motivo, pues aquella maniobra me dejaría en ridículo a ojos de Swann. A permitirme al menos entrar invisible y encantado en la misma habitación en que ella estaba. Iba a hablarle de mí al oído, puesto que aquel comedor velado y hostil, donde no hacía un instante siquiera, el mismo helado, el granizado y los enjuagadientes encubrían, a mi parecer, placeres maléficos y mortalmente melancólicos, porque mamá los disfrutaba lejos de mí, me abría sus puertas y, como un fruto que, vuelto dulce, rompe su envoltura, haría brotar y lanzaría hasta mi corazón embriagado la atención de mamá mientras estuviese leyendo mis líneas. Ahora ya no estaba separado de ella. Habían caído las barreras y un hilo delicioso volvía a unirnos. Y además, eso no era todo. Mamá iba desde luego a venir. De la angustia que acababa de sentir, pensaba yo que Swann se habría reído mucho si hubiera leído mi carta y adivinado su intención. Pero, sin embargo, como más tarde he sabido, una angustia semejante atormentó largos años su vida y su persona, y acaso nadie hubiera podido comprenderme mejor. A él, esa angustia que se siente sintiendo al ser amado en un lugar de placer donde nosotros no estamos, donde no podemos reunirnos con él, fue el amor el que se la hizo conocer, el amor al que en cierto modo estaba predestinada, como el que será acaparada, especializada. Pero cuando, como en mi caso, ha entrado en nosotros antes de que haya hecho su aparición en nuestra vida, el amor flota esperándolo, vaga y libre, sin destino preciso, al servicio un día de un sentimiento, al día siguiente de otro, luego de la ternura filial o de la amistad por un compañero, y la alegría con que hice mi primer aprendizaje cuando François volvió a decirme que entregaría mi carta. También Swann había conocido perfectamente esa alegría falaz que nos proporciona algún amigo, algún pariente de la mujer que amamos, cuando al llegar al palacete o al teatro donde ella está para un baile, una fiesta o un estreno donde él va a buscarla, ese amigo nos ve vagando fuera, en la desesperada espera de una ocasión cualquiera para comunicarnos con la amada. Nos reconoce, nos aborda familiarmente y nos pregunta qué hacemos allí, y cuando inventamos que tenemos algo urgente que decirle a su pariente o su amiga, nos asegura que no hay nada más fácil, nos hace pasar al vestíbulo y promete enviárnoslas en menos de 5 minutos. Cuando queremos, como en ese momento quería yo a François, al intermediario bien intencionado, ¿cuánto queremos? Como en ese momento quería yo a François, al intermediario bien intencionado, que con una palabra acaba de hacernos soportable, humana y casi propicia la fiesta inconcebible, infernal, en cuyo seno creíamos que torbellinos hostiles, perversos y deliciosos arrastraban lejos, haciéndola reírse de nosotros, a la que amamos, a juzgar por él, por ese pariente que nos ha abordado y que también es un iniciado en los crueles misterios. Los demás invitados de la fiesta no deben tener nada de demoníaco.
Resulta que también nosotros penetramos por una brecha inesperada en esas horas inaccesibles y torturadoras en que ella iba a saborear placeres desconocidos. Resulta que uno de los momentos cuya sucesión las habría formado, un momento no menos real que el resto, acaso más importante incluso para nosotros, dado que nuestra amada participa más en él, nos lo imaginamos, lo poseemos, intervenimos en él, casi lo hemos creado, el momento en que va a decirle que nosotros estamos allí, abajo, e indudablemente los demás momentos de la fiesta no debían de ser de esencia muy distinta de aquel, no debían de contener nada más de delicioso y que hubiese de hacernos sufrir tanto, porque el amigo benévolo nos ha dicho, pero si estará encantada de bajar, le dará mucho más placer hablar con usted que aburrirse allá arriba. Ay, Swann lo sabía por experiencia. Las buenas intenciones de un tercero no tienen poder alguno sobre una mujer que se irrita al sentirse perseguida hasta una fiesta por alguien al que no ama. A menudo el amigo baja solo. Mi madre no vino, y sin miramientos para mi amor propio, empeñado en no desmentir la fábula de la búsqueda, cuyo resultado supuestamente me había pedido comunicarle, me mandó a decir con François estas palabras: no hay respuesta. Que luego tantas veces he oído a conserjes de grandes hoteles o a lacayos de casas de juego dirigidas a alguna pobre muchacha sorprendida. ¿Cómo? ¿No ha dicho nada? No es cierto, no es posible. Seguro que le ha entregado mi carta. Bueno, esperaré un rato. Y así como esa muchacha asegura invariablemente que no necesita la luz de un mechero de gas suplementario que el conserje quiere encender para ella y permanecer allí sin oír otra cosa que las escasas frases sobre el tiempo que el conserje cambia con un botón, al que de pronto, dándose cuenta de la hora, manda a poner a enfriar en hielo la bebida de un cliente, tras declinar el ofrecimiento de François de hacerme una tisana o de quedarse a mi lado, la dejé volver al office, me acosté y cerré los ojos procurando no oír la voz de mis padres que tomaban el café en el jardín. Pero al cabo de unos segundos me di cuenta de que, escribiendo aquella nota a mamá, acercándome tanto a ella, aun a riesgo de enojarla, que me había creído a punto de verla otra vez, me había cerrado la posibilidad de dormirme sin haberla visto, y los latidos de mi corazón se hacían minuto a minuto más dolorosos, porque yo mismo acrecentaba mi propia agitación, predicándome una calma que era la aceptación de mi infortunio. De pronto mi ansiedad decayó, me invadió una felicidad, como cuando un fármaco potente empieza a obrar y nos quita un dolor. Acababa de tomar la decisión de no intentar dormirme sin haber visto a mamá, de besarla al precio que fuera, aunque fuese con la certeza de tener que soportar luego mucho tiempo las consecuencias de su enfado, cuando subiese a acostarse. La calma resultante del final de mi angustia me proporcionaba una alegría extraordinaria, no menor que la espera, la sed y el miedo al peligro. Abrí la ventana sin ruido y me senté al pie de la cama. Apenas hacían ningún movimiento para que no me oyesen desde abajo. Fuera también las cosas parecían yertas en una muda atención para no perturbar el claro de luna, que, duplicando y alejando cada cosa, por extender delante su propio reflejo más denso y más concreto que la cosa misma, había adelgazado y agrandado al mismo tiempo el paisaje como un plano replegado hasta entonces que va desplegándose. Lo que necesitaba moverse, algún follaje de castaño se movía, pero su estremecimiento minucioso, total, ejecutado hasta en sus menores matices y sus delicadezas últimas,
no desteñía sobre el resto ni se fundía sobre él, permanecía circunscrito, expuesto sobre aquel silencio que no se absorbía nada de ello. Los rumores más lejanos, los que debían de proceder de jardines situados en la otra punta de la ciudad, se percibían en detalle con tal acabado que parecían deber únicamente aquel efecto de lejanía a su pianísimo, como esos motivos en sordinas también ejecutados por la orquesta del conservatorio, que, sin perder una sola nota, creemos oírlos resonar sin embargo lejos de la sala del concierto, y todos los viejos abonados, también las hermanas de la abuela, cuando Swann les había cedido sus entradas, tendían el oído como si hubieran escuchado el avance distante de un ejército en marcha que aún no hubiese doblado la calle de Trevis. Sabía que el trance en que me ponía era de todos el que podía tener para mí, de parte de mis padres, las consecuencias más graves, mucho más graves en verdad de lo que un extraño habría podido suponer, de esas que habría creído que sólo podían provocar faltas realmente vergonzosas. Pero la educación que me daban, la jerarquía de las faltas no era la misma que la educación del resto de los niños, y me había acostumbrado a poner por delante de todas, de ninguna otra necesidad de ser preservado con mayor atención, aquellas cuyo carácter común era, según comprendo ahora, cometerlas cediendo a un impulso nervioso. Pero entonces no se empleaba esa expresión, no se declaraba un origen que hubiera podido hacerme creer que sucumbir a ella tenía excusa o incluso que yo era incapaz de resistirla. Pero la reconocía perfectamente tanto por la angustia que las precedía como por el rigor del castigo que las seguía, y sabía que la que acababa de cometer, aunque insignificantemente más grave, pertenecía a la misma familia que otras por las que había sido castigado con severidad. Cuando fuese al encuentro de mi madre, en el momento de subir a acostarse, y ella viera que me había quedado levantado para darle una vez más las buenas noches en el pasillo, no me dejarían seguir viviendo en la casa, me meterían en un colegio al día siguiente, seguro. Pues bien, aunque tuviese que tirarme por la ventana 5 minutos después, seguía prefiriendo actuar así. Lo que en ese momento yo quería era mamá, era darle las buenas noches. Había ido demasiado lejos en el camino que llevaba al cumplimiento de ese deseo para poder dar marcha atrás. Oí los pasos de mi familia que acompañaba a Swann, y cuando el escabel de la puerta me advirtió que acababan de irse, corrí a la ventana. Mamá le preguntaba a mi padre si la langosta estaba buena y si Monsieur Swann había repetido del helado de café y pistacho. Me ha parecido bastante vulgar, dijo mi madre. La próxima habrá que probar otro sabor. No podéis imaginaros lo cambiado que me ha parecido Swann, dijo la tía abuela. Está tan viejo. La tía abuela tenía una costumbre tan arraigada de ver siempre a Swann. En Swann, el mismo adolescente que se sorprendía descubriéndolo de pronto menos joven que la edad que seguía prestándole. Y a mis parientes, además, aquel envejecimiento empezaba a parecerles la vejez anormal, excesiva, vergonzosa y merecida de los solteros, de todos esos para quienes tenemos la impresión de que el gran día sin mañana es más largo que para el resto, porque el suyo está vacío, y los momentos van sumándose desde por la mañana, sin dividirse luego entre cierto número de hijos. Creo que le daba muchos disgustos la bribona de su mujer, que vive, como todo Combrain sabe, con un tal Monsieur de Charles. Es la comidilla de la ciudad. Mi madre advirtió
que desde hacía algún tiempo, sin embargo, estaba mucho menos triste.